Secta satánica, una experiencia completamente real. Es una historia basada en hechos reales, enviada por el joven Gavino, originario de Catemaco, Veracruz, México. Lo que hoy voy a compartir contigo pareciera salido de una película de terror, pero no, todo es completamente real y verídico. Aún era un estudiante cuando todo comenzó. Me gustaría que muchos de los nombres y lugares donde sucedieron los hechos quedaran en el anonimato, por respeto y discreción a terceras personas que se pudiesen ver ofendidas en mis vivencias. Soy nacido en Catemaco, Veracruz, lugar muy conocido por ser zona de brujos, chamanes y todo ese tipo de santerías, limpias, amarres y más. Desde muy niño crecí y viví en ese ambiente. Mi padre era un yerbero, que si bien no era un brujo conocido ni mucho menos de renombre, tenía gran reconocimiento y cariño de la gente que lo conocía, por su gran fe a los santos y al mismo Dios eterno. Mi madre era una persona noble, que siempre apoyó a mi papá en sus trabajos, a pesar de no estar de acuerdo con sus acciones de curación. Con el paso de los años se fueron haciendo más notables los problemas económicos y de familia en nuestro hogar. Mi padre comenzó a enfermar de la presión alta y de la diabetes. Yo ya contaba con unos 19 años de edad, y viendo la situación en la que me encontraba junto a mi familia, me sentía demasiado presionado. Mi madre trabajaba en una casa haciendo labores de limpieza, pero aún así no nos alcanzaba el dinero, por lo que decidí ir a buscar trabajo un día. Yo tenía un grupo de amigos de la colonia, donde por supuesto la gran mayoría tenía que ver con personas que sabían de la magia negra y todo ese tipo de cosas que ya he mencionado. Por las tardes nos reuníamos en una tienda para jugar máquinas y echar rayuela, jugar baraja y de vez en cuando tomar un trago, de compuesto de nanchi y maracuya fermentado, que no es más que una mezcla de aguardiente y pulpa de dichos frutos en un recipiente. Este se deja reposar por unos días y se puede tomar. Una tarde les platiqué de la situación a mis amigos, mis necesidades económicas y la enfermedad de mi padre, la cual cada día empeoraba más. Uno de mis amigos me comentó que él conocía a un compañero de trabajo que se dedicaba a la magia negra. Este tenía trabajo como asistente para hacer sus encargos, como limpias y todo ese tipo de situaciones que se pudieran presentar. Sin pensarlo mucho le dije que me llevara con esta persona. En el transcurso del camino me comenzó a decir, ya en más confianza, que aquella persona con la que me llevaría era el líder de una secta satánica, que la disfrazaba al decir que hacía curaciones o limpias, por lo que yo me quedé pensando un poco contrariado el por qué mi amigo me había mentido. Siento que en ese momento él notó mi expresión de desagrado por no decir la verdad, comenzando a decir, mira, lo que pasa es que ahorita que nos contaste tu situación, pues se me vino a la mente el que él te podría ayudar. Yo estoy ahí con ellos desde hace ya algunos meses. Mi familia no lo sabe, no lo aceptarían. Y todo lo hago a escondidas, pero a decir verdad, ahí nos va muy bien. Frecuentemente nos llegan personas de dinero para pedir trabajos de magia negra que muchas veces son para causar la muerte a personas inocentes, las cuales jamás se enteran del motivo de su mal. Al escuchar todo esto me dio mucha curiosidad ya que parecía estarme diciendo la verdad, y bajo la situación en la que yo me encontraba, estaba dispuesto a hacer lo que fuera para tener algo de dinero y poder ayudar en la casa con los gastos y a mi familia. Llegamos a una mediana casa, en medio de un pequeño arroyo y unos cuantos cañaverales a su alrededor. Parecía una casa normal. Al tocar la puerta salió una chica muy bonita, que más bien parecía una niña todavía, con minifalda y tacones muy altos, una blusa muy escotada que la hacía lucir aún más bonita. Esta amablemente nos saludó diciéndonos, buenas tardes, y nos ofreció a pasar. Entrando a la casa pude observar que todo estaba pintado de color negro. Paredes, piso, muebles, todo era completamente negro. Mi amigo me dijo que me sentara y esperara un momento. Él junto con aquella hermosa chica se fueron hacia dentro de la casa. Me senté un momento y ahí estuve unos 10 minutos. Cuando vi volver a mi amigo, me dijo que pasara, que lo siguiera. Así lo hice. Me dirigí hacia adentro donde todo estaba oscuro. Solo había velas negras y rojas por el pasillo. Era lo único que alumbraba. Recorridos unos 5 espacios de entre cuartos y lo que parecían ser alguno que otro baño, llegamos al fondo donde estaba un enorme cuarto,
lleno de velas, figuras de la muerte, algunos cuadros con ángeles negros, figuras con animales deformes que parecían ser mitad hombre, mitad animal. En medio había una gran figura que llamó totalmente mi atención. Parecía ser la figura de un macho cabrio de unos 2 metros de altura. Parecía ser de barro pulido, como el material del que normalmente están hechas las figuras de los santos de las iglesias. Lo que se me hizo aún más extraño era que esta figura parecía tener vida. En los brazos y las piernas tenía algo que asemejaba ser pelo de caballo verdadero. No tenía pies, tenía 2 patas con pezuñas. Los brazos eran de humano, pero completamente cubiertos de pelo. La cabeza era real, una enorme cabeza de chivo negro que parecía estar con vida, ya que al primer instante de verla, parecía como si su mirada te desafiara. Algo que me gustaría mencionar también, es que esta figura tenía una pose muy obscena, como si esta silueta se estuviese tocando sus genitales que sobresalían por su gran tamaño. Todo ese lugar por dentro estaba lleno de cosas raras y muy extrañas. Se sentía un ambiente tenso y bastante frío, a pesar de las veladoras negras por todas partes. De otro de los cuartos se empezó a escuchar el llanto de una criatura. Se escuchaba cómo lloraba de manera desesperada. Le pregunté a mi amigo discretamente si ahí también vivía alguna familia o algo así, quien pudiera tener algún bebé, y que si no sería impertinente nuestra presencia. Mi amigo solo se limitó a decir: «Tranquilo, no te espantes, es normal esto. Al patrón ya le hablé de ti, le conté tu situación y me dio positivo, te ofrecerá su ayuda». Eso fue lo que me dijo. Algo nervioso solo hice por seguir escuchando cómo aquel bebé lloraba. El llanto se empezaba a escuchar más cerca de nosotros, cuando de entre la puerta vimos asomarse a aquella hermosa chica que nos había recibido. Llevaba un bebé en brazos, el mismo que despedía ese llanto desgarrador. Sería una criatura de unos 2 meses, no más. Tras ella le seguía una persona completamente vestida de negro. Era un hombre muy alto, fácilmente rebasaba los 2 metros, ya que al pasar junto a la figura del macho cabrio lo rebasaba en tamaño fácilmente. Temeroso vi cómo esta persona se me acercaba y nos daba la mano. Mi amigo se la tomó y le besó como signo de reverencia o respeto, pensé yo en aquel momento. Yo por mi parte solo hice por estrechar su mano y decirle: «Buenas tardes». Este hombre imponía respeto pero también miedo. La verdad es que su mirada era fija y directa. Con un cuerpo robusto y voz fuerte terminaba por imponer bastante. Al estar ahí se sentó tras la mesa de todas aquellas extrañas figuras y me llamó por mi nombre. «Acércate, no tengas miedo. Sé tu situación. Yo y mis ángeles te brindaremos la ayuda que necesitas, a cambio de tu fidelidad y respeto eterno. Solo quiero saber si estás dispuesto a hacer todo desde este preciso momento. Yo puedo darte el dinero que necesitas siempre y cuando le seas fiel a mi señor rey». De entre sus cosas vi cómo esta persona sacaba un gran fajo de billetes y me decía: «Hoy te puedes llevar esto libremente, pero si eres capaz de sostener y presenciar la siguiente humilde ofrenda a mi señor». Muy nervioso y titubeante le dije que sí, pues sabía que al rechazar lo que fuera que tuviera que pasar en aquel momento, era volver a casa lo mismo, y con las manos vacías. Acepté sus palabras, me dijo que extendiera mi mano y así lo hice. Al tomarme sentí como una pequeña aguja se clavaba en uno de mis dedos. Me revisé notando que me salía sangre como si me hubiera hecho una profunda cortada. Mi amigo me tomó del brazo acercándome al altar de figuras extrañas y justo en medio de todas las velas puso mi mano. Al caer mi sangre en el fuego de aquella vela negra, se hizo una gran flama como si le hubiera caído alcohol. Por unos segundos me sentí mareado. Mi amigo entonces me recostó en lo que parecía ser una mesa. Yo me sentía algo inconsciente, no podía hablar, me sentía muy débil, pero veía perfectamente cómo mi amigo, aquel hombre y la chica se movían a mi alrededor diciendo palabras extrañas y rozándome objetos extraños por todo mi cuerpo. Sentí cómo me alzaban mi camisa. De momento comencé a sentir un dolor terrible al igual que bastante frío sobre mi estómago. Sentía como algo me estaba cortando. Lograba sentir cómo claramente me cortaban la piel. Yo quería gritar en aquel momento del dolor, pero me era imposible. No podía mover ni siquiera la boca. Solo opté por comenzar a rezar, pero a la hora de intentarlo sentía cómo mi cabeza explotaba.
Al querer nombrar o siquiera intentar recordar a Dios, me hacía sentir un fuerte dolor y ardor en la cabeza, como si se me fuera a partir en dos. Yo podía ver cómo daba vueltas todo. Aunque sentía que me desmayaba, podía ver claramente cómo mi amigo me sostenía del torso, mientras aquel hombre y la chica me hacían no sé qué tanto en mi vientre. Podía percibir cómo escurría sangre bajo mi espalda. Sentía mi pantalón completamente mojado, por lo que estaba seguro que era sangre. Sentía tanto dolor y desesperación que llegó el momento en que perdí el conocimiento. Al despertar estaba acostado en el mismo lugar en aquella extraña mesa. Mi amigo me preguntó que si estaba bien, que ya había pasado todo, que no dijera nada y que estuviera tranquilo. Esto mientras aquel hombre y la chica sostenían aquella criatura entre ellos, el cual no dejaba de llorar. Al acomodarme e incorporarme recordé lo que había pasado y sentido. De inmediato me revisé el abdomen para ver si me habían cortado, pero increíblemente no tenía absolutamente nada. No había marca alguna, ni un solo rasguño, ni el dedo que me había sangrado le podía ver alguna lesión. Absolutamente nada. Estaba como si nada me hubiera pasado. Me puse de pie. Mi amigo me dijo en voz baja que viera lo que viera no dijera nada, y que por favor no echara esto a perder, porque nos podría ir muy mal a ambos, de por vida. Yo al escuchar estas palabras no pude decir nada. Solo nos paramos en un rincón a observar lo que aquellas personas comenzaron a hacer. Cosas de las cuales me arrepentiría de haber visto y de haber sido partícipe en mi vida. Con enorme repudio y tristeza vi cómo aquel hombre tomaba aquella criatura junto con aquella chica, la ponían sobre la mesa donde yo había estado hacía unos instantes, poniéndolo boca abajo. Mientras la chica lo sostenía, aquel hombre tomaba un cuchillo y con horror pude ver cómo empezaba a cortarle la garganta, esto sin piedad alguna. La pobre criatura indefensa al principio de sentir el cuchillo en su garganta, soltó un grito desgarrador que me partió el alma en 1000 pedazos. Estaba devastado de estar viendo aquella horrible atrocidad. Solo hice por voltear a un lado y dejar de observar aquella nefasta escena que jamás podré olvidar, lo más cruel que había visto hasta ese momento. Solo escuchaba cómo aquella criatura daba sus últimos suspiros, ahogándose con su propia sangre. Mi amigo miraba todo con normalidad. Ni qué decir de esas dos personas que habían hecho aquel acto sin piedad. Pasaron unos minutos. La pobre criatura dejó de existir. Ya fallecido su pequeño cuerpo ahí tendido en la mesa. Aquel hombre entonces nos ordenó que nos acercáramos, que yo sería testigo de mi primer banquete, dicho así por él mismo. Sin piedad alguna y como si se tratase de un pequeño animal, vi cómo empezaban a partir al recién fallecido, quedando así abierto y expuesto su corazón. La chica lo tomó con sus manos y lo arrancó del cuerpo. Me quedé sin saber qué hacer cuando vi que éste empezó a lamer y a morder el pequeño órgano, tomando con sus dientes un pequeño trozo de este. Después se lo pasó a mi amigo, que con total tranquilidad imitó por hacer lo mismo. Sabía que sería mi turno ahora. Por dentro me sentía destrozado por estar en ese momento y ser parte de tan terrible acto. Pero mis ganas y desesperación por ver cómo se encontraba mi familia pudieron más en aquel momento. Con terror, asco y bastante tristeza dentro de mi ser, tomé aquel pequeño corazón y sin pensarlo, a la primera le di un pequeño mordisco. Cerré los ojos, tratando de no respirar para que no sintiera el sabor, y así poder tragarlo rápido. Al hacerlo sentí un raro alivio como jamás había sentido en mi vida. Pese a estar convencido y consciente del acto tan atroz como despiadado del que estaba siendo cómplice, sentía dentro de mí una extraña sensación de placer conmigo mismo. Volteo en ese momento a ver a ese hombre que con una sonrisa enorme me decía: «Muy bien, hijo, ya estás adentro con nosotros. Eres formalmente uno de mis protegidos». La chica empezó a tener como ataques de ansiedad. Se empezó a mover en una forma lasciva alrededor de aquella persona. Aquel hombre tomó lo que quedaba del pequeño corazón y se lo comió de un solo bocado. Parecía disfrutar mucho de aquello. La chica se retiró de inmediato hacia otro cuarto, mientras que yo y mi amigo nos quedábamos ahí, mirando cómo ese hombre nos decía que era todo por hoy, que nos podíamos retirar y que nos esperaba mañana. Nos retiramos de aquel lugar dirigiéndonos cada uno para nuestra casa. En el camino le comenté a mi amigo que si todo lo que habíamos vivido
lo hacían con frecuencia o que si había sido algún tipo de ritual para darme la bienvenida. Y en efecto, me dijo que todo era normal. También le pregunté que de quién había sido aquella criatura sacrificada, a lo que me dijo que de entre toda esa secta había mujeres que ellas mismas estaban de acuerdo en embarazarse y al dar a luz, entregar a sus hijos a esta secta a cambio de dinero, drogas y alojamiento que aquel señor con gusto les brindaba. Me parecía una locura, algo aberrante e inverosímil, que existieran mujeres que dieran a sus criaturas para ser sacrificadas, cosas que con el tiempo me iría dando cuenta que eso no era nada en comparación a lo que esas personas podían llegar a hacer por dinero y por tener protección de seres de obscuridad que según ellos les brindaban, además de salud y más tiempo de vida. Me despedí de mi amigo y quedamos de vernos temprano para seguir con todo aquello. Llegué a mi casa, entrando directamente al cuarto donde se encontraban mis papás. Al verlos me preguntaron que de dónde venía, que dónde había estado todo el día, respondiéndoles que había salido a buscar trabajo y que por suerte había encontrado uno muy cerca, que a partir de mañana me mantendría bastante ocupado. Me dijeron que de qué trabajo se trataba. Solo les respondí que cuidando animales con un conocido. Me retiré a mi cuarto y empecé a buscar la ropa para darme un baño. Todavía no me dejaban de dar vueltas en la cabeza toda la serie de cosas que había vivido ese día. Me sentía una basura de persona por haber sido partícipe de aquella atrocidad, pero en el fondo, no sé por qué, sentía algo de tranquilidad como si algo muy dentro de mí me dijera que todo estaría bien. Me adentré al baño dejando que el agua calmara mis pensamientos. Me terminé de bañar, quedándome profundamente dormido. Al despertar muy temprano me dirigí al lugar donde nos habíamos quedado de ver, mi amigo y yo, para seguir con aquello del trabajo. Lo único que quería era seguir y ver llegar el día de recibir mi primer pago. Me causaba intriga saber lo que debía de hacer para poder ganármelo. Fuera lo que fuera, ya quería entrar de lleno a todo eso. Caminamos hacia aquel lugar nuevamente. Íbamos por la orilla de la carretera. A lo lejos iba más gente delante de nosotros. Personas que laboraban en el corte de caña y peones en el monte. Iban a unos 40 metros aproximadamente de nosotros. Noté que ahí habían unos perros echados a la orilla del camino. Al pasar aquellas personas ni siquiera se movieron, por lo que nosotros a la hora de llegar por ahí, no le tomamos mucha atención a ellos, ya que se veía que eran perros muy tranquilos. ¿Cuál fue nuestra sorpresa que a la hora de pasar junto a esos perros, inmediatamente se nos aventaron de manera muy violenta, como si los hubiéramos pisado o molestado? Cosa rara, ya que habíamos pasado a una distancia considerable de ellos. Nos ladraron violentamente y parecía como si nos tuvieran un odio tremendo. Hicimos por tomar unas cuantas piedras y aventárselas. De entre el monte salió un señor ya grande que con machete en mano nos dijo con bastantes groserías que nos fuéramos de ahí, o nos la íbamos a ver con él, que con sus perros no se jugaba. Mi amigo enojado le respondió que mejor amarrara a sus animales, ya que ellos nos habían atacado primero. No pasó a más y seguimos nuestro camino. Al llegar a aquella casa, entramos en ella. Ahora había muchas más personas que el día anterior, entre las cuales eran jóvenes y alguna que otra persona mayor. Fuimos directamente al cuarto grande donde se encontraba aquel gran altar. Miré con asombro que allí estaba una pareja de chicos muy jóvenes, todavía si acaso de algunos 17 y 18 años respectivamente. Estaban tomados de la mano y se notaban bastante nerviosos. De un momento a otro se apareció aquella hermosa chica del día anterior. De nueva cuenta traía un bebé consigo en brazos, pero esta vez la criatura estaba dormida y envuelta en una cobija. La chica nos ordenó a mi amigo y a mí que saliéramos del cuarto y pasáramos a la parte de atrás. Así lo hicimos, sin preguntar nada, con algo de asombro. Me percaté que fuera donde había monte, se formaba una escena grotesca y muy macabra. De entre los árboles de algunos troncos secos, había por todos lados animales colgados, pero estos ya en alto grado de descomposición. Había cerdos, gallinas, cabras y alguno que otro perro. En su mayoría eran gallinas y guajolotes negros. Despedían un olor putrefacto insoportable. El piso estaba lleno de cucarachas por todos lados. En medio de aquel patio había una paila, una especie de olla gigante con un contenido líquido negro. De ahí provenía la mayor parte de aquel olor pestilente y putrefacto.
Al acercarme y mirar más detenidamente aquella escena, me pude dar cuenta de que ahí en esa paila se podían distinguir pequeñas partes de restos humanos. Pude ver bien claramente pequeños dedos y algunas piernas que parecían ser de humanos también. Estaba todo completamente podrido y lleno de gusanos. Volteo a ver a mi amigo en aquel instante, pero este ya no se encontraba ahí. Se había marchado sin darme cuenta. Adentro en el cuarto grande se empezó a escuchar el fuerte llanto de un bebé. Sabía perfectamente ya lo que ahí estaba por ocurrir. A decir verdad ya no sentía lástima ni piedad por aquel recién nacido. Una extraña sensación de crueldad me consumía. Volví la mirada hacia aquellos animales que estaban colgados y vi que detrás de ellos se venía acercando aquella persona. Se acercó a mí y me dijo que cómo me sentía, que si ya me encontraba más familiarizado con todo aquello, que no me preocupara, que ellos eran mi nueva familia, que me preparara porque esa noche haríamos una ceremonia especial cerca de ese lugar. Se pasó la tarde, solo me dediqué a pensar en todo aquello, dando vueltas dentro de la casa y viendo el entrar como salir de muchas personas. Algunas iban por enfermedad y algunas otras bajo los efectos de alguna posesión y alguno que otro trabajo de brujería. Aunque no me explicaba cómo es que aquella persona curaba esos males, siendo ésta del obscuro. No le tomé mucha atención, pero dentro de mí, algo me decía que todo eso lo hacía para sacarle dinero a las personas que inocentemente creían en sus palabras. Se llegó la noche y mi amigo no se apareció en todo ese tiempo. Llegaron un par de camionetas. Se bajaron unas personas las cuales se dirigieron al señor de manera muy cortés y amable. Nos dieron la orden de subir a estas camionetas a mí y a otras personas. Sin decir más tomamos camino, pero no sin antes ponernos unas bolsas de tela en la cabeza, a mí y a las demás personas que íbamos, incluida aquella chica. Por palabras del mismo señor jefe de la dicha secta, nos advirtió que por ningún motivo nos quitáramos aquello que nos cubría la cabeza y que por obvias razones no veíamos nada. Así transcurría el tiempo y solo se escuchaba el ruido del motor y las ruedas por la carretera que de un momento a otro pude percibir cómo habíamos entrado a un camino de terracería. Se escuchaba claramente el golpeteo de las piedras con las llantas. Para esto no tenía idea de cuánto tiempo llevábamos en camino, pero para mí habrían pasado ya un par de horas más o menos. De pronto sentí cómo paró la camioneta. Ya más cerca pude escuchar un gran alboroto, mucha gente platicando y alguno que otro grito. También se escuchaba un tipo de música pero muy rara. Nos quitaron aquellas bolsas de la cabeza logrando ver de inmediato que ahora estábamos en lo que parecía ser las faldas de un gran cerro. Me bajé de la camioneta y se nos acercaron lo que parecían ser escoltas o vigilantes del lugar. Estos nos dieron la orden de subirnos a unas cuantas cuatrimotos que ahí se encontraban. Recorrimos un pequeño tramo de algunos 5 minutos sobre el monte, aún más cerca de aquel cerro. Ya era de noche, pero seguía sin saber la hora, puesto que nadie llevaba celular y los pocos que llevaban reloj se los quitaron a la hora de recogernos en la casa aquellas personas. Llegamos a un punto del cerro a donde parecía ser una pequeña cueva. No había absolutamente nada de luz, solo un par de candiles que alumbraban la entrada. Ahí afuera había aún más gente. Todos estaban vestidos de traje, en su mayoría de color negro. Solo había hombres y mujeres y alguno que otro nanito que al parecer fungían como meseros, pero estos se veían muy extraños. Parecía como si tuvieran algún tipo de máscara en forma de cabeza de cerdo. Se me hizo bastante raro ya que estos enanitos caminaban, hablaban y se desenvolvían con gran facilidad y comodidad entre la gente, como si en realidad aquellas máscaras no lo fueran en sí, siendo por el contrario sus propios rostros. A estas alturas a mí ya nada me asustaba. Después de haber visto todo lo que me había tocado, estaba muy tranquilo en ese momento. Yo sabía de antemano que fuese lo que fuese, y con lo que yo me topara en esa noche, estaría inmune a cualquier maldad de aquellas personas. Nos dieron la orden de entrar a esta cueva a mí y a los que venían conmigo. Aparte de las personas que ahí estaban, serían unas 5 más. Pero lo que vi al entrar a esa cueva, créanme, me dejó helado y sin habla. Todo era oscuro cuando entramos en ella. Al fondo se veía un grupo de personas como en una celebración o algo así. Enseguida de nosotros iban los escoltas de aquel lugar, que nos decían que por ningún motivo podíamos voltear a ver con detenimiento a las personas que se encontraban ahí adentro,
ni mucho menos volteáramos hacia atrás, pero se podían escuchar como gritos de mujeres y hombres a nuestras espaldas, así como quejidos de gran dolor que semejaban un gran sufrimiento. A mí solo se me vino a la cabeza que quizás se trataba de alguna riña que se hubiese propiciado en aquel lugar. Llegamos al punto de aquella reunión, donde se encontraba el líder, o al menos así lo consideraba, de la secta que yo conocía. También de entre todas aquellas personas pude distinguir a mi amigo, que andaba de igual forma vestido, de traje negro y muy bien arreglado. Había alrededor de unas 50 personas en aquel lugar, mujeres hermosas muy jóvenes, al igual que hombres jóvenes muy apuestos con una vestimenta bastante elegante. Había una gran mesa larga y ancha con una extensa y variada cantidad de alimentos, al igual que de bebidas de la mejor calidad, muchas de ellas que solo había podido ver en la televisión. Nos ofrecieron asiento en la mesa y posteriormente algo de comer. Nos sentamos y todo parecía ser una celebración normal, común y corriente. El lugar era bastante oscuro, húmedo y frío. Solo se alumbraban un poco con algunas lámparas hechas de madera y trapo que se remojaban en petróleo, pero a mitad de la cueva vi que había un montón de leña con piedras, como si se tratara de que en cualquier momento ahí habría una gran fogata. Traté de dejar de pensar en todo lo raro que ahí había. Decidí poner mi mente en blanco y disfrutar de esos alimentos que en mi vida habría podido imaginar, mucho menos degustar. Dentro también había aquellos meseros enanitos con máscaras de cabezas de cerdo. Al acercarse uno de estos meseros aproveché la oportunidad para pedirle un poco de refresco. Solo asintió con la cabeza diciendo que sí. Al pasar junto a mí hice por tocarle la máscara, pero al verla ya más de cerca, vi algo muy raro en ella. En la parte de sus hombros y del cuello, era como si esa parte de la piel fuera de la misma tonalidad y consistencia que la parte de la cabeza, como si esa máscara abarcara más abajo de su cuerpo. La verdad, y aunque nunca lo comprobé, para mí eso no era una máscara, sino sus caras en forma de cerdos. Yo sentía que esos enanos eran alguna creación o deformidad abominable de todas aquellas personas. No me asusté, pero se me hacía algo extremadamente asqueroso e increíble. Era aberrante llegar a creer que existan fuerzas o acciones sobrehumanas para poder crear ese tipo de seres horripilantes. La fiesta seguía su curso. Bueno, a mi entender aquello era una fiesta. Pasando los minutos me cuestioné a mí mismo, que quizá nos habrían tapado la cara para que no supiéramos ni recordáramos la ubicación hacia aquel lugar. Obviamente de eso se trataba todo, puesto que de ahí yo jamás había recordado siquiera si ese lugar existía. No sabía ni en qué parte nos encontrábamos. En un momento se me acercó mi amigo a decirme que cómo me la estaba pasando, que disfrutara del momento y de la noche. Cuando le quise contestar, este solo se retiró de mí, ni siquiera se esperó para escucharme. Andaba como ido, como si estuviera drogado o yo no sé qué cosa traía. Cabe mencionar que en las mesas también había pequeñas bolsitas rellenas de un polvo blanco, lo que parecía ser algún tipo de droga. Solo alguna que otra persona de las ahí presentes se acercaban a eso. Pasaban las horas y yo me empecé a tomar unas copas para pasar el rato. Ahí no conocía a nadie prácticamente, solo a mi amigo, pero este solo iba de un lado para otro repartiendo copas entre sus demás conocidos. Al aparecer en escena aquel señor jefe de la secta, con él venían 4 mujeres muy hermosas, las cuales solo traían puesta lo que parecía ser una pijama. Empezó a dar un discurso en un idioma diferente. Todas las personas ahí presentes se quedaron en total silencio mientras este hombre hablaba. Al terminar de decir él esas palabras, mi amigo con otro de los chavos ahí presentes le prendieron fuego a aquel montón de leña, haciéndose rápidamente una llamarada gigantesca. Pero no era en color amarillo o rojo azul como normalmente se nota en una lumbre normal. Esta parecía tener un color blanco, grisáceo, como si las llamas fueran humo. Poco a poco se hacía más grande, hasta el punto de llegar casi a tocar lo más alto de la cueva. Pude notar con mucho asombro y extrañeza que pese a ser una gran llamarada, la cueva se tornó aún más oscura. Solo alumbraba alrededor de aquel fuego. De pronto vi como aquellas 4 mujeres se acercaban al fuego, comenzándose a quitar toda la ropa. Se soltaron el pelo y empezaron a bailar alrededor de aquellas llamaradas.
Hacían movimientos extraños como contorsionándose de una manera muy salvaje, dándole la vuelta completamente a sus extremidades. Era una escena muy estremecedora. Era como si estas mujeres no tuvieran huesos. Se les notaba una flexibilidad jamás vista en humanos. Esto duró algunos 5 minutos solamente. Enseguida pude ver cómo aquellos pequeños enanos comenzaban a entrar uno a uno por aquel fuego, dando fuertes gritos de cerdo. Uno por uno al entrar aquel fuego se iban desapareciendo. Se me hizo algo muy sorprendente. Las mujeres no dejaban de bailar alrededor de aquello que parecía ser una fogata. Así pasó hasta que entró el último enano. La fogata empezó a disminuir de intensidad poco a poco hasta que quedaron solo las cenizas. Aquellas mujeres volvieron a tomar sus prendas comenzando a vestirse ahora. No entendía a ciencia cierta lo que eso hubiera significado, pero sabía que quizás habría sido algún tipo de tributo a Satanás, ya que anteriormente había escuchado de ese tipo de ceremonias. El ambiente volvió a la normalidad y la fiesta parecía continuar. Aquel señor se le acercó a todas las personas que estábamos en la mesa, personas de entre las cuales con el tiempo después me enteré que eran gente del gobierno, al igual que de pueblos cercanos, personas muy adineradas y con mucho poder. Ahora ya hablando en español, aquella persona se despidió de todos diciendo que la ceremonia había concluido, que nos veríamos el otro año y que nuestro lazo negro se hacía cada vez más grande y oscuro. Yo no entendía mucho del asunto. La verdad es que no sabía nada de lo que ahí se hablaba ni a lo que se referían. Aquel señor se adelantó y salió primero que nadie de aquella cueva. Mi amigo se me acercó de nuevo diciéndome que por ningún motivo desobedeciera lo que esas personas me dijeran, que allá nos veíamos. Hice lo que me dijo mientras veía cómo toda la gente se iba retirando. Me gustaría mencionar que para la hora de la salida, que aún era de madrugada, se escucharon llegar alguno que otro helicóptero y pequeñas avionetas. Al salir de la cueva vi cómo estaba lleno de gente esperando en cuatrimotos para bajarnos a la parte más inclinada del camino. Les repito, toda esa gente se veía de mucho dinero, de buena clase social, hombres y mujeres muy guapas. Al llegar a donde habíamos dejado la camioneta que nos había llevado, se encontraban, como ya lo había mencionado, varios helicópteros y algunas avionetas. Ni qué decir de bastantes carros de lujo, todos de color negro. A pesar de ser gente con los más bajos y crueles sentimientos, todos se despedían amablemente y muy cordiales, muy respetuosamente, y a pesar de que yo iba vestido de manera ordinaria, las personas que me saludaron fueron amables conmigo. Ya a la hora de subirnos a la camioneta vi que no éramos los únicos a los que les taparon la cabeza, pues en otros coches de los que ahí se empezaban a retirar, vi cómo a otro grupo de personas les hacían lo mismo. Me quedé mirando y observando todo alrededor, y les puedo jurar que ese lugar jamás en mi vida lo había visto. Ni la vegetación ni la tierra, todo se me hacía muy extraño y diferente. En aquel cerro por encima de este se empezaban a ver pequeñas bolas de fuego haciendo figuras en el cielo. Se veía claramente cómo subían y bajaban cambiando de intensidad constantemente. Supuse que eso eran brujas, ya algo muy normal e insignificante a esas alturas para mí. Se me acercó una mujer de las que ahí se encontraban y me dijo: «Tú eres de los nuevos, ¿verdad?» «Sí, claro. Si se puede decir que nuevo», le contesté. «Llevo apenas unos días en esto». A lo que ella me respondió: «¿Viste esas mujeres que bailaban en el fuego? Pues míralas, ya andan allá arriba bailando». Se quedaron muy contentas como siempre cada que las visita el jefe. Con esto comprobaba mi teoría de lo que había pasado en aquella cueva. Aquellas hermosas mujeres realmente eran brujas. Se despidió de mí aquella mujer al oído. Al querer voltear a darle la mano, esta ya no estaba. Me dieron la orden de subir a la camioneta y así lo hice. Ya adentro nos volvieron a colocar las bolsas de tela en la cabeza. Me recosté para poder descansar un poco. Había perdido la noción del tiempo. Quizá ya estaba a punto de amanecer. Encendieron el motor y salimos de regreso. Con el movimiento de la camioneta sobre el camino de terracería, me quedé bien dormido. Fue como si me arrullara. Desperté cuando sentí que me movían el brazo. Era mi amigo que me estaba llamando para bajar de la camioneta. Ya habíamos llegado a la casa del señor. Ya era de día. Vi cómo las demás personas que nos acompañaban tomaban camino hacia sus casas ahora.
Por su parte, mi amigo y yo solo hicimos por despedirnos. Me dijo que él tenía que hacer unas cosas por su cuenta e iría a otro pueblo cercano a visitar a un pariente. Ya camino a mi casa iba pensando y reflexionando en todo lo que había vivido en tan solo esos pocos días. Me cuestionaba recriminándome si estaría bien o mal todo aquello. Iba a orillas de la carretera. Me metí las manos a la bolsa del pantalón y sentí algo dentro de él. Al meter bien la mano y sentir lo que era, saqué un pequeño trapo, envuelto con un pedazo de hilo manchado de sangre. Al abrirlo vi con asombro y algo de alegría que era un pequeño rollo de billetes de 200 pesos. Al momento no hice nada por contarlo, pues fuera la cantidad que fuera estaría bien agradecido. No sabía cómo ni por quién habría llegado a mi bolsa, solo estaba contento de haberlo encontrado. Sabía perfectamente que si bien era dinero quizás mal habido por obras del mal, estaba convencido de que a mi papá y a mi mamá les serviría de mucho. Pasé por una tienda, ahí compré carne, refresco, pan y algunas sopas para llevar a la casa. Llegué rápidamente, pero cuando entré al terreno donde vivíamos, vi algo que me dejó completamente desconcertado. Había una lona amarrada a las afueras de la casa y había muchas sillas. Tiré las cosas que llevaba. Muy asustado y corriendo entré a la casa para darme cuenta de que mi papá ya había fallecido. Allí estaba mi mamá al pie de su caja llorando desconsoladamente, junto con unas tías y algunos vecinos. No podía creer lo que estaba viendo. Mi papá había fallecido de un día para otro, y ni siquiera me había podido despedir de él. Abracé a mi mamá y le pregunté que qué era lo que había pasado. Solo me respondió entre lágrimas que por la noche había tenido fuertes dolores en el vientre, que le hablaron a los paramédicos, pero que en el transcurso del camino, mi papá ya había fallecido. Esto fue algo que se me hizo completamente extraño. Mi papá estaba enfermo, pero sabía bien que él no iba a fallecer tan rápido. A mi mente se me vino la idea de pensar lo peor. Quizá Dios o el destino me habrían cobrado el haberme querido meter aquellas cosas del mal, pero no me podía explicar el porqué tan rápido de eso. También llegué a pensar que eso habría sido una señal o advertencia para alejarme de todo aquello. Así lo vi, y con total arrepentimiento tiré aquel dinero que me había aparecido en mi bolsa, aunque no estaba completamente seguro de que por mis acciones mi padre había muerto. Reflexioné y me dije convencido que no quería perder también a mi mamá por tonterías mías como esas. Sepultamos a mi papá y jamás volví a visitar aquella casa. Dejé de saber de mi amigo por mucho tiempo. No pude evitar tener secuelas y represalias por aquellas personas. Muchas veces me daba cuenta cómo me vigilaban afuera de mi casa y camino hacia otro trabajo que después tenía. Por varios meses tuve terribles pesadillas donde soñaba con aquel bebé que lloraba. Soñaba con personas que me cortaban el estómago y sacaban mis intestinos. Soñé muchas veces que a mi mamá la tomaban aquellas personas en aquella cueva y le quitaban la vida frente a mis ojos sin poder hacer nada. Eran sueños casi reales. Despertaba llorando y muy angustiado. Mi mamá corría a ver qué me pasaba, pero yo solo hacía por abrazarla. Sinceramente nunca tuve el valor de contarle todo. A la fecha es algo de lo que nadie sabe, y mucho menos ella. Pienso que si llegara a saber de lo que fui capaz no me lo perdonaría, y quizá también me culparía por la muerte de mi padre. 2 años después de todos estos hechos me di cuenta que a mi amigo lo habían encontrado muerto tirado en un terreno muy lejos de aquí. Lo habían encontrado completamente vacío sin ningún órgano y con notables huellas de tortura. Cuando supe esto me sentí muy triste, ya que él había sido mi amigo desde la infancia, pero estaba seguro de que había hecho bien al haber abandonado aquella secta. Quizá hoy tampoco ya estuviera aquí de haber continuado con todo aquello. Jamás he podido dejar de tener pesadillas y soñar con demonios. En ocasiones son fuertes, pero en otras no tanto. Pero la muerte de mi papá, el saber si por mi causa o no fue que él falleció, es un remordimiento que me atormenta y no le da tranquilidad a mi vida. Quizá ese sea mi castigo por ser cómplice de aquellos actos tan infames en mi vida. Espero que esto les sirva de consejo, anécdota o vivencia a todas aquellas personas, o sobre todo a los jóvenes que escuchan esto. No se dejen llevar por los caminos del dinero fácil. Dinero que muchas veces ni siquiera lo llegas a tener, a cambio de tu tranquilidad y la vida de tus seres queridos. Hay muchas otras maneras de salir de los problemas. El satanismo y ese tipo de cosas
Son de respeto para todas aquellas personas que están metidas en ello. Pero hay que pensar muy bien cuando decides meterte a este tipo de sectas o grupos de personas que muchas veces con engaños te involucran en sus actos sádicos, de los cuales no tienes salida jamás en tu vida. Gracias por haber escuchado esta historia. Te quiero invitar a que te suscribas al canal y así puedas seguir escuchando y disfrutando de más historias de terror como esta. Historias de terror 100% reales. A continuación, el día de hoy voy a enviar saludos a todos los siguientes suscriptores. Saludos cordiales para El Viejón Andrade. Igualmente un gran saludo para Miriam Morales Ramírez. Saludos para Ana Ventura y para sus hijas Rosemary, Naomi y Shirley, hasta Los Ángeles, California. Un gran saludo para el grupo de WhatsApp Todos con Fe. Saludos cordiales también para Omar Sánchez hasta el estado de Querétaro. Saludos para Francisco Negrete, para Elisa Negrete y para sus hijos Jacob, Génesis e Isaac. Un gran saludo para Alan Mondaca. Saludos cordiales también hasta Monterrey, Nuevo León para Angélica Costilla. Saludos hasta León, Guanajuato para Juan Soto y para Gabriel Hernández Mendieta. Un gran saludo para Claudia Ivette Terán. Saludos para Sandra Morales. Igualmente para Adi Galindo y para sus hijos Gael, Jimena y Daniel hasta Guadalajara, Jalisco. Un gran saludo hasta Chilpancingo Guerrero para Lucía Juárez. Saludos para Adalberto Tames hasta Utah. Saludos cordiales hasta Tulsa, Oklahoma para Sábana Oborca. Saludos para Brian Yair Martínez y para su esposa Daniela. Saludos para Horacio Jaimes y para los taqueros de la luna, para el negro, para el chaparro, para el Cela y para Yuyo, hasta Cuernavaca, Morelos. Un gran saludo para Nadia, para Lucho y para Lucha. Saludos cordiales también para Silvia Saldaña Reyes hasta Cancún, Quintana Roo, y para la familia Luna Saldaña. Saludos para la familia Hernández Torres, en especial para Héctor Guillermo León Torres, que fue su cumpleaños en estos días pasados. Un gran saludo y felicitaciones. Saludos cordiales para Alicia Domingo hasta Guatemala. Saludos también para Omar hasta Chihuahua. Un gran saludo para Adrián Rosales y para Olivia Rosales hasta el Estado de México. Un gran saludo para Pony Loco, que va a cumplir 11 años el día 19 de febrero. Un gran saludo y felicitaciones también. Saludos para Marcos Martínez. Un gran saludo para Jesús Arroyo. Saludos para Giovanni Pérez Vázquez. Saludos para Johnny Inés Guzmán Guerrero. Saludos para Rubalcaba 4040 hasta Oklahoma. Saludos para Fer y para Andy. Un gran saludo para Gerardo Nájera. Saludos para Nareli Villaseñor. Saludos para Bandiux Dulce María Ameca González. Saludos para Gabriel Ramos hasta El Salvador. Igualmente para Jimena, para Gael y para Daniel hasta Guadalajara, Jalisco. Por último, el día de hoy en este video envío un gran saludo para Rocío Carolina Navarro Ornelas. Muchas gracias a todos. Hasta pronto y que Dios te bendiga.